La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Padre Celestial, bendecimos tu nombre, reconocemos tu nombre una vez más, colocamos en tus benditas manos de amor este tiempo especial, Señor, donde vamos a ser edificados en tu palabra, Señor. Vamos a ser, Señor bendito Dios, te pedimos por tu Espíritu para que sea tu Espíritu Santo quien convenza, Señor bendito, de justicia, de juicio y de pecado, Señor. Y te prometemos toda la gloria en el nombre de Jesús, mis amados, también a los hermanos que están en la transmisión y a las personas que nos van a ver en YouTube, tarde, de día o de noche, ¿sí? Que van a estar de pronto escuchando la transmisión. Les hablamos desde la Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia en Cali, Barrio Colón, calle 14C33A61. Para cualquier evento, alguna petición de oración o alguna situación pues de inquietud, el teléfono es 310-423-1811, ¿sí? Entonces estamos para servirle. Gloria a Dios. Bueno, bendito sea Dios que hoy la palabra va un poquito encarrilada, encaminada a esto que se llama la prosperidad, ¿sí? Ustedes saben que nosotros aquí somos una iglesia que compartimos toda la palabra, ¿sí? Se habla de los diferentes temas de la palabra, pero no siempre hablamos de esa parte de la prosperidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos que la prosperidad va a venir solita cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, porque ¿qué dice la promesa? Todas las demás cosas nos serán añadidas. Y que cuando también nos encarrilamos a poner por obra la palabra de Dios, como dice en Deuteronomio 28, dice que las bendiciones que nos alcanzarán, nosotros no vamos a tener que estar detrás de bendiciones. Pero saben que hay una parte especial, ¿cierto? Y es que nosotros en ocasiones, por no tener el conocimiento de nuestro Dios, en ocasiones nosotros nos podemos perder de grandes bendiciones para nuestras vidas, porque hasta que no, ya es un concepto personal, hasta que no se desarrolle en la persona esa identidad de hijo, posiblemente no va a poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios le tiene a la persona. Me explico por decir algo, ¿cierto? En el hijo pródigo, ustedes ven una marcada identidad en él, cuando él le dijo, padre, por ejemplo, sí, dame mi herencia, y le menciona la palabra padre. Y en una ocasión hablándolo aquí, cierto que estuvimos predicando referente al tema, hablábamos de que este muchacho le dijo por lo menos 5 veces al padre, ¿cómo le dijo? Padre, ¿sí? Padre, 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 ¿sí? Iré donde mi padre y le diré, padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, y le diré, padre, bueno, pero menciona mucho la palabra padre, mientras que nosotros vemos, ¿cierto? A nosotros, digamos, muy marcado en las diferentes congregaciones, y en este tiempo hemos vivido esa experiencia de utilizar los pasajes bíblicos más que todos con lo que tienen que ver, como decir, con una actitud defensiva. Me explico, de una actitud de pronto de pedir, ¿cierto?, para el futuro, y no entendemos que el presente es hoy y que Dios quiere bendecirnos hoy es el día de bendición. ¿Cuántos creen que hoy hay bendición para su vida? Gloria a Dios por esos 17, ¿sí? Hay bendición para tu vida el día de hoy, y si tú llevas esta palabra a tu corazón y comienzas a pedir conforme esta palabra, estoy seguro que Dios dice en la Biblia, pide y se os dará, ¿sí? Y así, y quien les habla les puede decir literalmente que he vivido esa palabra por la gracia y la misericordia de Dios. La he vivido porque, a ver, una cosa de las que de pronto no he mencionado mucho entre los hermanos de la iglesia, ¿cierto? Y es lo que fue parte de mi juventud, parte de mi vida, donde literalmente en más de una ocasión, les tengo que ser sinceros, abriendo mi corazón,
me sentí muy frustrado. Yo llegué a pensar, nada me va a funcionar, como que no voy a hacer, o sea, no voy a salir con nada en esta vida, porque era inclusive de aquellos que emprendía algo y normalmente lo dejaba en la mitad, ¿sí? Yo les decía a ustedes en alguna ocasión, por decir algo, que yo me leía un libro o comenzaba a leerme un libro así fuera pequeñito, pero normalmente no lo terminaba y tenía, digamos, como esa forma para muchas cosas. Y normalmente vivía muy frustrado porque veía que no pasaba nada, ¿sí? Yo decía, a ver, como que el más pequeño en la familia, en todos los sentidos, hasta de estatura, ¿sí? El más quedado porque todos de pronto comenzaron a conseguir su casa, su carro, en la parte pues de lo económico, ¿cierto? Y yo decía, a ver, ¿y yo qué? ¿Sí? Y viví un tiempo de mucha frustración, ¿sí? De donde no se alcanzaba ninguna meta. Y por esas cosas de la vida Dios se revela a mi corazón. Y aún estando en el cristianismo, tengo que decirles, aún estando en el cristianismo, seguía viviendo lo mismo, ¿sí? Viví unos años bien difíciles al principio, que inclusive lo entiendo por cosas del Señor, sí, antes de entrar al cristianismo, pues tuve esa bendición, ¿cierto? De poder conseguir un carro, y es tanto que el carro al final hasta se perdió, mire, porque mire la forma, mi hermano me lo compra porque yo le doy el dinero para que lo compre, y resulta que lo sale comprando y cuando la policía me para, me dicen, ese carro tiene cosas montadas. ¿Ustedes saben qué son cosas montadas? Como decir un motor que no corresponde al carro, un ejemplo. Entonces venga para acá, venga que no es para eso. Imagine cómo se siente uno, ¿cierto? Venga y no, pero un momentico, ¿por qué? Si mi hermano revisó el carro, él me dijo que lo había revisado. Mi hermano no había revisado el carro. Él me dijo que lo había revisado, pero resulta que no lo había llevado a la Dijín. Y resulta que el policía tenía razón, ese carro tenía cosas que no eran de ese carro. Lo que quiere decir que este pechito debía de haber ido por allá a guardarse un tiempito, o lo hubieran podido tener por allá guardadito, por andar en cosas que tenían como cosas que aparentemente son robadas, ¿sí? Pero la misericordia de Dios me guardó la casa, y vino el URS que había en ese tiempo, y hermanos, esa deuda se hizo impagable. ¿Y qué tocó hacer? Tocó prácticamente regalar esa casa. Yo vendí una casa en 6 millones de pesos, ¿sí? Me tocó venderla para que el que me la comprara siguiera con la deuda. ¿Y saben qué sucedió con el que me la compró? Hermano, 15 años y no pagó sino una cuota. ¿Y quién quedó embaucado ahí? Porque a nombre de quién estaba esa casa. A nombre mío, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me fié, me confié, ya hagamos un trato, llevemos el papelito, llevémoslos al banco, y allá dijeron, vea, pero simplemente con una compraventa usted puede hacerlo, y a los 15 años, cuando ya se cumpla la cuestión del tiempo, entonces la persona simplemente cuando ya vaya a hacer los papeles, ahí usted le firma. Pues se apareció el hombre así como muy fresqueado, y me dijo, mire, es que ya se venció el tiempo y yo quiero comprar la casa, porque la primera opción, ¿a quién se la dan? Al que tenía la deuda, ¿sí? O sea que la primera opción era para mí, pero yo estaba en mis primeros años de cristiano, y en esos primeros años de cristiano uno dice, no, yo no me quiero meter en problemas, yo no quiero hacer, ¿cierto? Yo no quiero problemas con nadie, ¿dónde le firmo? ¿Sí? Y simplemente el tipo, cuando me doy cuenta, no había pagado sino una cuota en 13, más o menos en ¿qué? Unos 10 años. No había pagado sino una cuota, quiere decir que yo seguía figurando allá, ¿sí? Entonces me tocó ir, hablar, y todo eso se arregló, y ya me bajaron de data crédito, ¿sí? Pero otra vez volví a lo que les decía, no, a mí nada me sale, ¿sí? Las cosas no me van a fructificar, no me va a salir nada. Entro en el cristianismo y de repeso viene ahora esta situación, ¿cierto? De vivir solo, con el anhelo de un hogar. Y ver que pasan los años y pasan los años, mis hermanos, yo sinceramente creí que iba a vestir santos, ¿sí? ¿Usted no ha escuchado cuando dicen, dice que no, a este le va a tocar vestir santos? Mira, aquí está uno, donde yo decía, no, Señor, como que usted me va a dejar solito a mí, me voy a quedar solo, ¿sí? Solo, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Y flaco, de repeso bien flaco que sí era también. He engordado un poquito, pero era bien flaco, hermanos, ¿sí? Yo llegaba a pesar 58 kilos, ¿sí? Era bien delgadito, y nada funcionaba, siervos de Dios.
Y aún en la iglesia decían, ¿y usted para qué sigue aquí? Si esto, vea, escuchaba voces por todo lado, donde lo que yo entendía, hermanos, es que no me iba a funcionar nada, ¿sí? Y por eso les hablo de que quien les habla este mensaje en este momento lo ha vivido, ¿sí? Lo ha vivido. Esa palabra en especial, ¿cierto? Que se dice en el libro de Job, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Más o menos por ahí tengo que decírselo. Sí, porque hay personas que no han recibido su bendición. ¿Saben por qué? Porque siempre le toca preguntarle a otros, ve, ¿cómo es que Dios hizo en tu vida? ¿Sí? Preguntarle a otros, ¿cómo es que vos haces para que Dios te dé, cierto? Y te resulte con milagros, que me impresiona el saber que Dios te bendijo y te dio esto, y te dio esto, y te dio esto, y te dio lo otro. ¿Sí? De oídas había escuchado de Dios, ¿sí? De oídas, porque a otros siempre los está bendiciendo el Señor. Pero ¿qué sucede con la persona que dice, ¿y yo qué? ¿Y yo cuándo? Y vuelvo y se lo repito, mis hermanos, se lo predico con esta autoridad y con esta tranquilidad que me da al decirle, es verdad. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y lo digo por causa de aquellos que tienen anhelos en su corazón, que esta es la hora, que este es el tiempo, y que llevan muchos años diciendo, otra vez me lo van a prometer, pero nada. Otra vez la palabra de Dios me dice, pero nada, que lo veo todavía. Y llevándolo al campo personal, creo, ¿sí? Creo, y en mi caso, en mi aplicación personal, no sé la tuya, pero la mía, es que hasta que Dios no se revela a la persona, de oídas te había oído, hasta que la persona no tiene una comunión con Dios como padre, lo que Jesús hizo con los judíos al decirle, oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué? Porque solamente en ese momento en que usted llegue a conocer a Dios, ya no como el pastor de las ovejas, que lo tiene que llevar, que lo tiene que traer, que lo tiene que por aquí cuadrar, que lo tiene que por aquí, cierto, corregir, como el pastor, no, sino como el Padre que te ama y que a pesar de todo nunca es por tu mérito, sino por su misericordia. Porque literalmente uno llega a esa conclusión, es por lo que Él es y no es por lo que yo haga, ¿sí? Por eso hay gente que recibe los milagros tan fácil. ¿Por qué? Porque simplemente ¿qué? Cree. Porque simplemente cree. Y como cree, ya actúa. ¿Sí? Ya actúa. Entonces, cuando nosotros comenzamos a conocer al Dios de la Biblia y comenzamos a decir, Dios mío, pero ¿por qué a mí no me ha pasado? Porque no conocemos, por ejemplo, una de esas cualidades que Dios dice en la Escritura, que la mostró primero, que la dio a conocer a través del pueblo de Israel, pero luego las palpa en la misma Escritura para que usted y yo las conozcamos el día de hoy, y que luego la muestra a través de la persona de Cristo, ¿sí? Porque cuando comenzamos a conocer esta verdad de Dios, mis hermanos, no haga sino esperar lo mejor de Dios para su vida, ¿sí? A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, lo que sucede es que en el camino que es la verdad, pues que vamos a tener que pasar por un desierto o que vamos a pasar por una formación, Dios a la persona, mientras no cambie su mentalidad, no le puede dar lo que quiere darle, por lo que lo podría destruir. Voy a explicarlo. Ustedes se imaginan, o sea, ¿qué sucede cuando ustedes han escuchado por ahí de alguna persona que se ganó el baloto así de la noche a la mañana o se ganó una lotería? ¿Y qué es lo que comienza a salir a la luz de esa persona que de la noche a la mañana, por ejemplo, se hizo millonaria? ¿Qué es lo que comienza a escuchar usted? Lo primero que hace, ¿qué es? Si tiene una esposa de 50, la cambia por 2 de 25, ¿sí o no? ¿No ha escuchado eso? No, es que la plata vuelve loca a la gente, es que la plata no es problema, hermanos, el problema está en el corazón de la persona. Cuando una persona se gana algo, cuando una persona conquista o consigue algo, eso de que la plata cambia a la gente, eso no es verdad. Simplemente sale a la luz algo que estaba allí escondidito,
cierto que la persona no sabía cómo iba a ser su comportamiento con dinero. Y entonces por eso hay mucha gente que con dinero lo que hace es comenzar a ¿qué? A pisotear a todo mundo, ¿sí? Gloria al Señor que aquí ninguno cuando tenga harto dinero va a pisotear a nadie, ¿sí o no? Amén, ¿sí o no? Por acá yo no sé por qué se ríen tan sospechosa esa risa que vean, ¿eh? Pero es cierto, es que hay personas que apenas tienen algo, inmediatamente comienza a salir a la luz lo que hay en su corazón. Entonces, por eso Dios al pueblo de Israel, por decir algo, lo lleva por el desierto y tiene que sacar de ellos la mentalidad de ¿qué? De esclavitud. Porque el problema es que esta gente hubiera llegado a la tierra prometida con la mentalidad que tenían. Es más, ¿lo llegaron a hacer o no lo llegaron a hacer en el desierto? ¿Qué hicieron? Un ídolo. Ellos mismos hicieron un ídolo, ¿sí? Entonces el problema es que mientras no seamos, ¿cierto?, tratados, Dios no puede normalmente bendecir a la persona. Por eso les digo de un cambio de oveja a hijo, ¿sí? De no ver más a Dios como decir mi pastor, bien, gloria a Dios, porque sabemos que Él mismo se descifra como pastor de las ovejas, es verdad. Pero que anhele usted en su corazón tener esa revelación de Dios más como Padre, ¿sí? Porque es que al Padre usted le aseguro se le va a arrimar de corazón, así como el bebecito se le arrima a su padre con esa confianza, ¿cierto? Con desprevenido de que el papá de pronto al buscar una caricia de su papá, al quererse arrimar a su papá, él vaya a sentir un rechazo. Estamos hablando de un buen padre, ¿sí? Por eso caigan en cuenta que para las personas que han tenido mala experiencia con sus padres, en ocasiones les es difícil meterse con Dios. Porque es que después de Dios, la persona o la figura más cercana después de Dios para la persona es su padre, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la gente por eso es tan herida. Hay gente que llega muy herida a las iglesias. ¿Por qué? Porque tuvieron una experiencia con una situación mala de parte de su papá. Pero no olvide esto, Dios no es como nosotros, ¿sí? Dios es un buen padre. Y cuando nosotros llegamos a tener esa experiencia, ¿quién la vivió en la Biblia? El mismo Job. De oídas te había oído, pero cuando mis ojos te ven, y si usted se da cuenta dónde está diciendo eso Job, en qué momento, se va a dar cuenta que Dios ya lo estaba bendiciendo al doble, ¿sí? ¿Por qué? Vámonos por favor para Isaías 55:8 de la Escritura, ¿sí? Acerca de una de esas cualidades que nosotros en ocasiones no le hemos pedido a nuestro Dios porque no lo hemos conocido como el Padre que quiere bendecirnos, ¿sí? Él está deseoso de bendecirnos. Mira lo que dice la Escritura. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice la Escritura, ¿sí? Le damos la gloria a Dios por esa bendita palabra. ¿Eso qué te quiere decir? ¿Que nuestros pensamientos son contrarios a los de Dios? Pregunto, ¿nuestros pensamientos son contrarios a los de Dios según lo que dice ese pasaje? No. Mire que Calan dice, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. O sea que no está mal que usted tenga un pensamiento acerca de Dios. Pero lo que Dios nos está diciendo ahí es, no, mi amado, ¿sí? Yo pienso aún más alto de lo que tú estás pensando. Tú estás pensando en algo normalmente, por decir algo, en una petición, ¿sí? A mi mente viene, y recuerdo en este momento porque lo recalcamos mucho, lo recalca mucho Gabriel, también cuando predica Janet, ¿cierto? Hablan de esa parte donde la pastora le dice, Dios mío, dame un ranchito, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa parte como lo mencionaba la pastora? ¿Y qué recibió en su tiempo? ¿Qué recibió? ¿Sí? Ella lo decía, y yo ¿por qué no le pedí a Dios, cierto? Una cosa bien grande, un edificio, ¿sí? Porque ella lo decía, que ella le pedía a Dios un ranchito y recibió en su momento un ranchito, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura cuando comenzamos a conocer aún más todavía de Dios? Cuando comenzamos a conocer ese deseo que hay en el corazón de Dios por aquellas cosas que usted ni se imagina, yo ni me imagino. Entonces, por eso quiero llevarlos, ¿sí? Para que vayamos, por favor, vámonos al libro de Primera de Samuel, capítulo 1.
En el versículo, no, yo voy leyendo, simplemente colocame el capítulo, Juanca. Y yo les voy a decir para que ustedes caigan en cuenta de esa parte que dice la Biblia, pero revelada ¿en qué? En la vida de estas personas que en la Biblia llegaron a tener esa experiencia. ¿Sí? ¿Con quién? Con Dios. Vengo a recordarles esto. El mismo Dios de ese tiempo, dice la Biblia, es el mismo Dios de ahora, mi amado. Es el mismo, no cambia. ¿Sí? Y nuestros pensamientos pueden ser limitados, pero los de Él son muy amplios. Por eso yo le insto, ¿cierto?, a que sueñe, a que pida, a que clame, ¿sí? A que le crea a este Dios que lo hace todo nuevo y que lo hace en abundancia. Mire lo que dice la Escritura en el versículo 3 en adelante, Cami. Mira lo que dice el versículo 3. Y habla de Ana, ¿cierto? Dice que subía todos los años aquel varón que era su esposo, ¿cierto? Decía, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, ¿sí? No en Siloé, en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Estamos en 1 Samuel capítulo 1, ¿verdad? Eso, el versículo 4. Y cuando llegaba el día, el Cana, se llamaba el esposo de Ana, ofrecía sacrificio y daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿A quién? A Ana. Y su rival, mire, cuando alguien no es próspero, ¿sí? La infertilidad causa burla, ¿sí? Y créame que en las cosas de Dios también tiene aplicación. Cuando una persona no es fértil en las cosas de Dios, cuando una persona no prospera, créame que va a venir de por allá o de por allá, va a venir, y eso que es cristiano, ¿sí? Véalo ahí, dice que cristiano, ¿sí? Eso normalmente va a pasar, causa burla. ¿Y qué sucede? Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. ¿Sigue? Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Qué estaba pidiendo Ana? ¿Qué estaba pidiendo Ana? Un hijo. Estaba pidiendo un hijito de mi corazón. Señor, te pido por un hijito de mi corazón. ¿Sí? ¿Me ha pasado eso en ocasiones? ¿Y qué sucede? Todos los días de su vida yo lo dedicaré a Jehová y no pasará navaja sobre su cabeza. Ya saben que era un pacto que hacían, ¿cierto? Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Olvídese de lo que digan los demás, hermanos. Si usted está en la comunión con Dios, sigan esa comunión, que Dios sí conoce su corazón. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu. Perdón, hago una acotación allí. Esta mujer no le dijo, usted no es que es el pastor de esta iglesia. A ahí le falta mucho discernimiento, ¿no? Cosa tan horrible, vea eso, vea. Se está en la carne, ¿cómo no me está viendo que estoy orando? ¿Eso lo dijo Ana? ¿O ella respetó que aunque este hombre estaba equivocado, ella simplemente tomó su lugar y nunca perdió su lugar? Como una persona que humilde, que estaba buscando el rostro de Dios. ¿Y qué dice? Y Ana dice, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Gloria a Dios. Vamos a pegar el brinquito al versículo Primera de Samuel capítulo 2 versículo 21. Mire, mi hermano pidió un hijito, ¿sí?
pidió un hijito. Dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. ¿Y qué dice la Biblia? Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz. Y aquí está hablando después de haber nacido Samuel, porque esto es lo que Dios hace con la persona que simplemente le cree a Él, con la persona que se goza en su presencia, que se derrama en la presencia de Dios. Mire lo que dice la Escritura más adelante en el capítulo 2, porque de esa petición que hizo, nace el hijo que ella estaba pidiéndole a Dios, pero nuestro Dios siempre da ñapita, ¿sí? Mira la ñapita que le dio a Ana. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, mi amado, ¿sí? Gloria a Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Tal vez tú tienes anhelos en tu corazón. De hecho, no los has visto todavía concretados. Créame que la bendición se viene con todo, hermano. Cuando venga, vienes con todo, porque nuestro el Señor, ¿sí? No te va a conceder solamente el que tu hijo sea restaurado o que nuestra familia conozca de Él. No, solamente eso. Dios va a utilizar nuestra familia para evangelizar, para predicar el evangelio, para servirle para su gloria, mi amado. Esos son los pensamientos que Dios tiene. Y nosotros aquí hay veces estamos pidiendo, ¿qué? Cositas así chiquiticas, ¿cierto? Otro ejemplo en la Biblia, vámonos por favor para Job 42:10. ¿Qué dice la Escritura? Tenemos un hombre que había sido probado, él no tenía la culpa de eso que estaba pasando, pero Dios lo coloca allí para dar enseñanza a las generaciones posteriores que llegáramos a leer este libro. Y habla de un hombre que perdió todo lo que tenía, que perdió sus hijos, ¿sí? Y sus hijas, y que perdió todo lo que tenía, y que posiblemente llegó en su corazón a anhelar y a decir, Dios mío, pues al final dijo, tú diste, tú quitaste. Ese era el conocimiento que ellos tenían, no sabían del diablo. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Nuestro Dios, dice la Escritura en Job 42:10, porque sus pensamientos son más altos que lo nuestro. Dice la Biblia, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó al doble. ¿Cuántos camellos tenía este hombre? ¿Sí? Como 7,000. Y tenía yo no sé cuántas también, cuántos asnos y cuántos animales, cuántas propiedades. Y dice la Biblia que todo se lo multiplicó al doble. ¿Sí? Todo lo que había, ¿qué? Perdido. ¿Y los hijos cuántos le nacieron? ¿Cuántos le nacieron después? La misma cantidad que había perdido. La pregunta es, ¿y por qué no los multiplicó al doble? Porque no se perdieron, hermanos, porque se fueron directico para el cielo, ¿sí? Gloria a Dios. Nuestro Dios es fiel a su palabra. Él da más allá de lo que nosotros creemos, pensamos o esperamos. Dios es fiel, solamente cree que la bendición de Dios viene sobreabundantemente para tu vida. Porque, amado, antes de que la iglesia salga de esta tierra, lo que la Biblia da como una sombra de ello fue cuando Israel sale de Egipto. Y la Biblia dice que ellos salieron en sobre y abundancia, mis amados. Ellos salieron en sobreabundancia. Miremos el caso, por decir algo, en Segunda de Reyes 20, en el versículo 1 al 6, de un rey que está a punto de morir, pero en el concepto de este rey decía en su corazón, yo he sido una persona que ha honrado a Dios. Mire cómo le habla este hombre, el rey Ezequías, a Dios. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese, ¿por qué estaba llorando este hombre? Pregunta, ¿por qué estaba llorando? Porque es que le están diciendo, final, no va más, ¿sí? Le están diciendo, si hubiera sido un profeta como el que narraba los partidos, que le hubiera dicho, final, ya no va más. Se te acabó tu tiempo. Mi amado, ¿usted cree que él estaba ahí pidiendo muchos años? ¿O le estaba pidiendo simplemente sanidad? ¿Cierto? ¿Con expectativa de muchos años? No, posiblemente ya sabía que tenía una enfermedad terminal,
¿sí? Tenía una enfermedad terminal. Dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Primero, ¿sí? Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Oiga la ñapa. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Mis hermanos, pensamientos más altos que los nuestros. Dios tiene planes contigo. Dios no llama para cosas pequeñas, mis amados. Dios al que llama, lo llama con el propósito de ser de bendición también. No solamente te bendeciré, sino que dice la Biblia, y serás de bendición. Yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted cree que cuando Pablo está en la cárcel, está escribiendo esas cartas? Yo le hago la pregunta a mi hermano, ¿será que Pablo tenía idea de lo que Dios iba a hacer con esas cartas que hasta el día de hoy, 20 siglos después, esas cartas están, hermano, en nuestras manos? ¿Usted cree que Pablo lo vio así? Que Pablo creía que estando en una cárcel allí, cierto, en una situación complicada, lo que iba a hacer Dios con esas cartas era que se convirtiera en la doctrina, en el fundamento para lo que iba a hacer la iglesia. Mis amados, pensamientos que no han subido a la mente del hombre, ¿sí? Planes, proyectos, sueños que Dios tiene de grandeza a través de tu vida, cosas que va Dios a implementar en tu vida para levantarte donde jamás pensaste, donde jamás soñaste. Hay una palabra que yo le suelto normalmente cuando veo a un muchacho por ahí que lo veo medio desubicado. Yo le suelto una palabra y yo le digo, Dios tiene planes contigo y grandes. Y un día te vas a acordar de estas palabras que te estoy diciendo aquí. Te va a utilizar con poder y gloria. Y vas a ver la mano de Dios sobre tu vida y vas a ser de bendición donde vayas. Vea, la gente a veces abre los ojos así, ¿sí? Porque es que es la verdad de Dios, hermano. Dios no llama para cosas pequeñas. Dios no llama para cosas pequeñas. Abraham, ¿qué le dice al Señor? Vámonos por favor a Génesis 22, 17. Génesis 22, 17. Y tenemos a un Abraham que le está diciendo, hay un hijito, por favor, un hijito, uno. Mira lo que dice. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. ¿Y qué estaba pidiendo Abraham? ¿Sí? En Génesis 15, 2, 3. Vamos a mirarlo. Génesis 15, 2, 3. Mire lo que le dijo Abraham al Señor. Señor Jehová, ¿qué me darás si siendo aún que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Pensamientos limitados los que tenemos nosotros en comparación con el plan, con el propósito, con el sueño que Dios tiene para tu vida y mi vida. Yo te pido por un hijo nomás, le dijo Abraham. Y el Señor le dice, no Señor, no es así. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. Yo creo que este hombre, si estaba en el momento, no estaba sintonizado, bien sintonizado con Dios, él habrá pensado, uy, mi esposa va a ser, mejor dicho, ¿sí? Vamos a tener hijos en cantidad. Pero él no entendía, ¿cierto? Y luego lo comienza a entender, ¿cierto? De que Dios le está diciendo, no es que la tierra va a ser llena de personas que yo en ti, ¿sí? Te voy a colocar como padre de la fe, padre de multitudes. ¿Sí? Mis hermanos, Dios te tiene para cosas grandes, Dios te tiene para planes bonitos. No nos limitemos aquí a la mente que esto no consiste en lo que vemos. Esto no es por realidades, esto es por la verdad de Dios. Y Dios dice, ¿sí? Que te va a levantar, que te va a utilizar con poder, que aquellos sueños que tal vez tapaste un día, que ya los tapaste porque dijiste ya no hay nada que hacer, prácticamente ya como que enterraste ese sueño. Tenemos un Dios que es especialista en resucitar muertos, mis hermanos, y resucita aún sueños de personas que ya decían, no hay nada que hacer con esto, ya no hay nada que hacer con esto, ¿sí? Ya no hay nada, yo no puedo proyectar nada porque ya todas las oportunidades y lo que me podía dar la esperanza, ya no lo tengo, ¿sí? Y crees que se acabó. No, con Dios siempre hay un nuevo comienzo, mi amado. Por eso la Biblia dice,
nuevas son sus misericordias cada mañana. Nuevas son sus misericordias. Hay un plan nuevo que Dios tiene para tu vida, ¿sí? Y vendrá ese de repente de Dios, ¿sí? ¿Qué sueño tuvo José? ¿Y en dónde se pudo quedar José? Y con este vamos terminando. ¿En qué sueño se pudo quedar José? No, yo vi que el sol y la luna y las estrellas se postraban delante de mí. Y los manojos, ¿cierto? También se postraban, los de mis hermanos se postraban delante del mío. En el pensamiento de él, ¿qué podía tener? No, yo voy a gobernar sobre mi familia, ¿cierto? Sobre mi casa, sobre mi familia. Pero cuando nos vamos a la escritura, ¿qué sucedió con José? Dios lo utiliza, mi amado, para ser amo y señor del mundo. Porque tengo pensamientos para ti, dice la escritura. Vámonos a Efesios 3, 20, 21. ¿Sí? Mire lo que dice la Biblia y márquelo en su corazón. Dice la palabra, Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Tú decides, como lo decimos siempre en toda reunión, hermanos, tú decides qué hacer con este conocimiento. Te estoy hablando de un Dios que a mí me cambió la vida. Yo no me veía en estas nunca me veía en estas por lo que le digo. Mi vida fue frustrada. Hasta los 15 años a mí me daba miedo hablarle a la gente. Y no creas que porque la gente de pronto no conoce el evangelio, Dios no puede obrar también. Porque aún las personas que están siendo formadas por allá, aunque no estén dentro de una iglesia, tu familiar, ese lo está preparando Dios para que un día le sirva a Dios en una labor como quiera, ¿sí? Esa labor en ventas, por decir algo. Esa labor en donde la persona le toca ser lanzada, intrépida, así como arriesgada. Mire, con ese Dios va a trabajar un día y va a trabajar grandemente, mi hermano, ¿sí? Yo vengo a decirte que Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Y llega el día donde te vas a quedar con la boca abierta de ver lo que Dios va a hacer contigo o con esos sueños que un día ya habías terminado, que habías dado por muertos, ya por enterrados, mi amado. Porque para Dios no hay nada imposible. Y dice la Biblia que Él viene por una iglesia gloriosa, una iglesia que va a estar encabezando, una iglesia que es cabeza y no cola. Mire, serás cabeza y no cola. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Solamente allá cuando estemos con el Señor allá en el cielo? No, Él quiere ver ese sueño cumplido en su palabra con la iglesia de este tiempo. Porque Él dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Mi amado, Dios tiene una promesa para tu vida. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿La vas a dejar escapar o le vas a decir, Dios, yo creo en ti, yo creo que tú harás y yo creo que tú me vas a dar más allá de lo que pienso, ¿sí? O de lo que yo planeo, Señor, porque eres un Dios todopoderoso. Acuérdese de lo que hace un padre con su hijo cuando su hijo le pide algo y el papá siempre piensa en algo mejor a lo que el hijo le pidió. Así es nuestro Dios, mi amado. Le invito, por favor, colóquese sobre sus pies. Bendito sea nuestro Dios. Cierre sus ojitos, por favor. Apaguemos las lucecitas. Bendito sea nuestro Dios, Padre glorioso, porque creemos, amado Rey, que lo que tú hiciste en el pasado, lo sigues haciendo en el presente y lo vas a hacer en el futuro, Señor. Y aquí hay un pueblo que necesita ver tu gloria, Señor, que hemos de ver tu gloria, porque tú eres fiel, porque tú eres digno de ser glorificado. Porque tu promesa dice, Señor, que tú no haces acepción de personas. Y que antes, por el contrario, tú tomas es de lo vil, de lo menospreciado, de aquel que dice, yo no soy, yo no puedo, yo no soy capaz. Y aquí me presento yo, mi Dios, para darte la gloria. Porque tal vez a los ojos de muchas personas no sea
No sea grande, Señor bendito Dios, el hecho de ministrar para los ojos de muchas personas. Puede no ser grande el hecho de no ministrar de pronto a una multitud, pero el hecho meramente de ministrar tu presencia, Señor, para mí es una honra, es un regalo precioso, es una responsabilidad grande, pero también es un tremendo privilegio, Señor. Así fuera una sola persona, para mí sería un privilegio servirte, Señor. Cuanto más, Señor, cuanto tú sabes, Padre, que tú estás trayendo personas para conocerte, Señor, y a nosotros tú nos utilizas para cambiar el destino.